¿Y si te dijera que un hombre nacido en una pequeña aldea africana logró derribar uno de los imperios coloniales más antiguos del mundo? ¿Me creerías? ¿Y si te contara que este mismo hombre transformó la pobreza en revolución, la desesperación en esperanza, y que su lucha cambió para siempre el mapa de África? Tal vez pienses que estoy exagerando, pero la historia de Samora Machel es aún más extraordinaria que cualquier ficción. Imagina a un niño que creció viendo morir a su propio hermano en las minas de oro de Sudáfrica por apenas 40 libras de indemnización. Imagina a un joven enfermero que lo dejó todo para tomar las armas contra una de las maquinarias coloniales más brutales de la historia. Este hombre no solo soñó con la libertad, la conquistó con sangre, sudor y una determinación que sacudió los cimientos de Lisboa. Y si estás viendo este video, es porque, al igual que yo, crees que hay historias que necesitan ser contadas, historias de valor que merecen ser recordadas. Por eso, si esta narrativa toca tu corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal, porque hoy vamos a sumergirnos en una de las biografías más inspiradoras de la África moderna. Esta es la saga de Samora Machel, el hombre que hizo temblar a Portugal. A coisa mais bela que há na vida de homem é viver sem, é viver livre, é viver independente, é ou não é? Pode não ter comida, pode não ter roupa, mas é livre. É ou não é? Lo más hermoso en la vida de un hombre es su libertad. Puede no tener comida, puede no tener ropa, pero al menos tiene su libertad. Estas palabras no son solo una frase bonita. Eran el credo que movía a Samora Machel, un hombre que transformaría estas palabras en realidad para millones de mozambiqueños. Para entender la grandeza de Machel, primero necesitamos comprender el infierno del que surgió. Mozambique, en 1933, no era simplemente una colonia portuguesa, era un sistema meticulosamente diseñado para quebrar la dignidad humana. Era un lugar donde el color de tu piel determinaba si eras persona o ganado. Nacido en la provincia de Gaza, en una familia de agricultores, Samora llegó al mundo cuando Portugal ya controlaba Mozambique desde hacía más de 400 años. Pero esta no fue una conquista pacífica, fue una guerra lenta y brutal que comenzó en los años 1500 y solo terminó cuando el último reino africano resistente fue aplastado. El abuelo de Samora había luchado al lado del rey Gungunyana, el último gran líder de la resistencia africana. Gungunyana fue un hombre que desafió al imperio portugués, que dijo no a la sumisión, que prefirió morir de pie a vivir de rodillas. En 1895 fue derrotado y exiliado a Portugal, pero su valentía plantó semillas que brotarían décadas después en el corazón de su nieto. Mientras Portugal celebraba sus victorias en África, una revolución silenciosa ocurría en Lisboa. La monarquía portuguesa, con casi 800 años de historia, se derrumbaba como un castillo de naipes. Asesinatos, insurrecciones, golpes de Estado. El país se hundía en el caos. Y de este caos emergería un hombre que cambiaría no solo Portugal, sino todo el destino del África portuguesa: António Salazar. Salazar no era solo un dictador, era un visionario del horror. Creó el Estado Novo, un régimen que transformó el colonialismo en una ciencia de la opresión. Para Salazar, las colonias africanas no eran solo territorios, eran extensiones del alma portuguesa, pedazos de la identidad nacional que jamás podrían ser abandonados. El discurso era hermoso: llevar la civilización europea a los pueblos africanos. La realidad era una pesadilla sistemática. Mozambique fue transformado en una máquina de extraer riqueza y quebrar espíritus. En la cima de la pirámide social estaban los colonos portugueses blancos, con plenos derechos de ciudadanía. Debajo de ellos, una pequeñísima élite de africanos asimilados, aquellos considerados lo suficientemente civilizados como para merecer algunos privilegios. Pero para ser asimilado, tenías que probar que habías abandonado tu cultura, tu lengua, tu identidad. Tenías que pagar caro por un certificado que declaraba que ya no eras africano, sino un portugués de piel oscura. Era un proceso humillante, costoso y casi imposible. Durante toda la dominación portuguesa, menos del 1% de los mozambiqueños consiguió este estatus. ¿Y el otro 99%? Eran clasificados como indígenas, una palabra que en la ley portuguesa significaba menos que humano. No tenían derecho a la educación,
No podían viajar libremente. No podían elegir dónde trabajar. Eran obligados a trabajar en las plantaciones, en las minas, en las obras públicas por salarios que ni siquiera cubrían los impuestos que estaban obligados a pagar. El padre de Samora conocía bien esta realidad. Como miles de hombres mozambiqueños, fue obligado a dejar a su familia y trabajar en las minas de oro de Sudáfrica. Eran jornadas infernales de trabajo en túneles oscuros y peligrosos, donde los accidentes mataban a cientos de trabajadores cada año. Cuando el hermano mayor de Samora murió en una de esas minas, la familia recibió 40 libras sudafricanas de compensación. Fue en este mundo de injusticias sistemáticas donde el joven Samora creció, viendo a hombres de su comunidad regresar de las minas ciegos, tullidos, enfermos, viendo familias enteras ser desalojadas de sus tierras para dar lugar a los colonos blancos, viendo niños africanos ser excluidos de las mismas escuelas que los niños portugueses. Pero Samora tenía algo que el sistema colonial intentaba eliminar: dignidad. Y esta dignidad lo llevaría a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió estudiar enfermería, una de las pocas profesiones de prestigio abiertas a los africanos. Esta elección lo llevaría a la capital, Lourenço Marques, donde sus ojos se abrirían completamente a la realidad de su país. Trabajando en el hospital más grande de la ciudad, Samora presenció diariamente el abismo que separaba a blancos y negros. Médicos portugueses trataban a pacientes africanos como animales. Enfermeras blancas se negaban a tocar a pacientes negros. Y cuando llegaban noticias de que más tierras de su región natal habían sido confiscadas para colonos portugueses, algo dentro de él se rompió definitivamente. Pero Samora no estaba solo. Por toda África, los vientos del cambio soplaban fuerte. Ghana había conquistado su independencia en 1957. Argelia sangraba en una guerra brutal contra Francia. Líderes como Kwame Nkrumah y Julius Nyerere predicaban la unidad africana y la liberación total del continente. Estas ideas llegaban a Mozambique a través de radios clandestinas, libros prohibidos, conversaciones susurradas. Portugal percibió el peligro. La respuesta fue doble: propaganda y terror. Mozambique fue rebautizado como Provincia Ultramarina Portuguesa para dar la impresión de que no era una colonia, sino parte integral de Portugal. Las inversiones en infraestructura aumentaron, pero paralelamente, la temida PIDE, Policía Secreta Portuguesa, esparció agentes por todo el territorio, infiltrando organizaciones, asesinando líderes, aterrorizando a cualquiera que osara cuestionar el sistema. Fue en este ambiente de tensión creciente que nació el Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique. Fundado en 1962 por Eduardo Mondlane, un intelectual mozambiqueño formado en Estados Unidos, el Frelimo era más que un partido político. Era la materialización de 400 años de resistencia acumulada. Mondlane era lo opuesto a Samora en muchos aspectos: educado en el extranjero, sofisticado, fluido en varios idiomas. Pero ambos compartían la misma convicción: Mozambique necesitaba ser libre, costara lo que costara. Cuando la PIDE comenzó a perseguir a Samora por sus actividades subversivas en el hospital, no lo pensó dos veces. En mayo de 1963, huyó de Mozambique y se unió al Frelimo en Tanzania. Lo que Samora encontró en Dar es Salaam era simultáneamente inspirador y caótico. El Frelimo era un caldero hirviente de mozambiqueños de todas las etnias, clases sociales e ideologías. Había asimilados educados en el extranjero, campesinos analfabetos, mulatos, blancos antirracistas, intelectuales marxistas, cristianos conservadores, unidos por el sueño de la independencia, pero profundamente divididos sobre cómo construir la nueva nación. Dos visiones principales chocaban violentamente. Por un lado, liderados por Mondlane, estaban los internacionalistas marxistas, que creían en una sociedad multirracial basada en la igualdad económica. Por el otro lado, liderados por el reverendo Urias Imango, estaban los africanistas, que querían un Mozambique exclusivamente para africanos, expulsando a todos los blancos y asiáticos. Samora, a pesar de su educación limitada, gravitó naturalmente hacia el campo marxista. Su experiencia de vida le había enseñado que el problema no era el color de la piel, sino el sistema económico que permitía que algunos explotaran a otros. No odiaba a los portugueses por ser blancos.
Odiaba el sistema que les permitía oprimir a los africanos. Esta visión sería puesta a prueba en Argelia, donde Zamora fue enviado para entrenamiento militar junto con el FLN argelino, que había derrotado a Francia en una guerra sangrienta. Allí aprendió no solo técnicas de guerrilla, sino también estrategia política, organización popular y, sobre todo, que la independencia era posible si había suficiente coraje y determinación. Cuando regresó a Tanzania, Zamora fue puesto al mando de los campos de entrenamiento del Frelimo. Era una responsabilidad inmensa, transformar campesinos y estudiantes en guerreros capaces de enfrentar al ejército portugués. Pero Zamora tenía un don natural para el liderazgo. Su valentía, sencillez y capacidad de conectar con la gente común lo convirtieron rápidamente en una de las figuras más respetadas de la organización. El 25 de septiembre de 1964, el Frelimo lanzó los primeros ataques contra puestos administrativos portugueses en el norte de Mozambique. Era el inicio de la Guerra de Liberación, un conflicto que duraría 10 años y cambiaría para siempre la cara del África Austral. Los primeros años fueron brutales. Portugal respondió a los ataques del Frelimo enviando decenas de miles de soldados desde Portugal continental. Aldeas enteras fueron bombardeadas. Los campesinos fueron obligados a vivir en campos de concentración llamados aldeamentos. La tortura se convirtió en rutina en los puestos militares portugueses. Pero por más brutales que fueran, los portugueses no lograban quebrar el espíritu de la resistencia. Con apoyo de la Unión Soviética, China y Alemania Oriental, el Frelimo logró establecer zonas liberadas, áreas del territorio que controlaba completamente. Y en estas zonas ocurrió algo extraordinario. Nació una nueva sociedad. Zamora creía profundamente que la guerra de liberación no era solo militar, era también social y educativa. En las zonas liberadas, el Frelimo construyó escuelas donde nunca había existido educación. Implementó programas de alfabetización para adultos. Creó un sistema básico de salud. Organizó la producción agrícola colectiva, garantizando que nadie pasara hambre. Pero la vida en las zonas liberadas era dura. Bombardeos constantes, falta de medicamentos, escasez de comida y siempre el miedo a la infiltración por espías portugueses. El Frelimo se vio obligado a implementar una disciplina militar rígida, incluyendo castigos severos por deserción y traición. Algunas de estas medidas eran controversiales, pero Zamora argumentaba que en una guerra de vida o muerte no había espacio para la tolerancia con la cobardía o la traición. La guerra estaba cambiando a ambos bandos. En Portugal, cientos de miles de jóvenes fueron enviados a luchar en una guerra que no entendían, en un continente lejano, por una causa que cada vez menos portugueses apoyaban. Las bajas aumentaban. Los costos financieros eran astronómicos. 44% del presupuesto nacional se gastaba en las guerras coloniales. Entonces, en febrero de 1969, sucedió algo que lo cambió todo. Eduardo Mondlane fue asesinado por una bomba postal, probablemente enviada por Lapide. La muerte del líder del Frelimo desencadenó una crisis brutal de liderazgo que casi destruye el movimiento. Dos facciones se enfrentaron violentamente. Por un lado, Uría Simango y sus seguidores africanistas. Por el otro, Samora Machel y los marxistas. La disputa se resolvió de la peor manera posible. Simango fue expulsado del Frelimo y muchos de sus seguidores fueron arrestados o ejecutados como traidores. En 1970, Zamora se convirtió en el nuevo presidente del Frelimo. Bajo el liderazgo de Machel, el Frelimo se radicalizó aún más. Abrazó completamente la ideología marxista-leninista. Expulsó elementos considerados ideológicamente impuros e intensificó la lucha armada con una determinación férrea. Portugal respondió con su mayor ofensiva militar, la Operación Nudo Gordiano, liderada por el general Caúlza Arriaga, quien prometió eliminar al Frelimo en cuestión de meses. Fue la mayor campaña militar portuguesa en África. Bombardeos masivos, decenas de miles de soldados, tanques, helicópteros, napalm. Durante meses, el norte de Mozambique se transformó en un infierno. La operación fue parcialmente exitosa. El Frelimo sufrió bajas importantes. Muchas zonas liberadas fueron reconquistadas, pero no logró quebrar al movimiento de liberación. Por el contrario,
La brutalidad de la respuesta portuguesa solo aumentó el apoyo popular al Frelimo. Y entonces, cuando menos se esperaba, la solución vino no de África, sino de Lisboa. El 25 de abril de 1974, jóvenes oficiales portugueses, cansados de las interminables guerras coloniales, derrocaron al régimen de Salazar en un golpe casi sin violencia, la Revolución de los Claveles. El nuevo gobierno portugués, liderado por António Spínola, inmediatamente comenzó negociaciones de paz con los movimientos de liberación africanos. Después de décadas de guerra, en septiembre de 1974 se firmaron los Acuerdos de Lusaka, estableciendo la independencia de Mozambique para el 25 de junio de 1975, exactamente en el 13º aniversario de la fundación del Frelimo. Cuando Samora Machel se convirtió en el primer presidente de un Mozambique independiente, heredó un país destruido por siglos de explotación colonial y 10 años de guerra. El 90% de la población era analfabeta. Había apenas una docena de médicos africanos en todo el país. La economía estaba en ruinas, y cientos de miles de colonos portugueses estaban huyendo, llevándose consigo conocimientos técnicos y capital esenciales. Pero para Samora, y para millones de mozambiqueños, nada de eso importaba en ese momento mágico del 25 de junio de 1975. Finalmente, después de 450 años de dominación extranjera, Mozambique era libre. Finalmente, un pueblo había reconquistado el derecho de determinar su propio destino. La libertad había llegado, pero como el propio Samora siempre decía, la lucha continuaba. Construir una nación desde cero sería tal vez aún más difícil que conquistar la independencia. Pero ese día de junio de 1975, bajo el sol ardiente de Maputo, con cientos de miles de mozambiqueños cantando y bailando en las calles, todo parecía posible. Samora Machel había cumplido su promesa. Había transformado a un niño del campo en una fuerza histórica que cambió el mapa de África. Había demostrado que el valor de un hombre puede derribar imperios. Había mostrado que la libertad no es un regalo, es una conquista que exige sangre, sudor y una determinación inquebrantable. La historia de Samora Machel es la prueba viviente de que no existen sueños imposibles, solo existen personas que se rinden demasiado pronto. Es una lección de que la verdadera grandeza no viene de la cuna o de la educación, sino del valor de luchar por lo correcto, incluso cuando todo el mundo dice que es imposible. Pero la historia de Samora Machel tiene un final trágico que no puede ser olvidado. El 19 de octubre de 1986, apenas 11 años después de la independencia, el avión presidencial que transportaba a Machel de regreso de una reunión en Lusaka se estrelló misteriosamente en las montañas de Sudáfrica, cerca de la frontera con Mozambique. Oficialmente, fue declarado un accidente, pero muchos creen que fue un asesinato orquestado por el régimen del apartheid sudafricano, que veía en Samora una amenaza constante a sus intereses en la región. La muerte de Machel marcó el fin de una era, pero también el inicio de nuevos desafíos para Mozambique. Hoy, 50 años después de la independencia, el país aún lucha contra fantasmas que Samora jamás pudo haber imaginado. El neocolonialismo asumió formas más sutiles, pero igualmente devastadoras. Empresas multinacionales extraen los recursos naturales del país: gas natural, carbón, rubíes, dejando migajas para el pueblo mozambiqueño. La corrupción sistemática ha drenado miles de millones de dólares que pudieron haber sido invertidos en educación, salud e infraestructura. La deuda externa explotó a niveles insostenibles, creando una nueva forma de dependencia. Mozambique, que Samora soñó como una nación próspera e igualitaria, continúa siendo uno de los países más pobres del mundo. La tasa de analfabetismo sigue siendo altísima. Millones de niños no tienen acceso a la educación básica. El sistema de salud permanece precario. Es una ironía cruel. El país se liberó del colonialismo portugués solo para caer en las garras de un sistema global que perpetúa la explotación a través de mecanismos más sofisticados. Samora Machel luchó por la independencia política, pero la verdadera independencia económica continúa siendo un sueño distante para Mozambique y para muchos otros países africanos. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró a creer que un hombre puede cambiar el mundo, entonces déjanos tu like y suscríbete al canal.
porque hay miles de historias africanas esperando ser contadas, miles de héroes que merecen ser recordados. Y juntos, vamos a continuar este viaje extraordinario por la historia más fascinante del mundo, la historia de África. La lucha de Samora Machel terminó, pero su legado continúa, porque cada vez que alguien se niega a aceptar la injusticia, cada vez que alguien lucha por la libertad verdadera, cada vez que alguien cree que un mundo mejor es posible, en ese momento, el espíritu de Samora Machel renace, y la lucha continúa.